Hoy día para un tema, como dice Carlos, muy contingente, que nos convoca a todos, está claro por la convocatoria que tenemos, pese a lo temprano, y queremos conversar. Esto es una conversación y por eso es importante que ustedes tomen los papeles que tienen en la mano y nos vayan formulando las preguntas a la medida que les provoque y que les surjan dudas, para que después realmente nuestros invitados puedan tener una especie de diálogo y ustedes vean aquí aclarar las dudas que todos tenemos respecto a este proceso que está comenzando. Este proceso que, como le hemos llamado aquí, los nudos de este debate constitucional, que es un tema que se reinstaló hace 2 semanas al cumplirse un mes del violento estallido que vive nuestro país. Con la firma del Acuerdo para la Paz Social y la nueva Constitución, que firmaron las principales fuerzas políticas del país, ¿no es cierto?, a excepción del Partido Comunista y un sector amplio, o sea, un sector grande del Frente Amplio, se reveló un tema que había estado olvidado el último año y medio, y frente al cual hoy día nos surgen muchas dudas y estamos comenzando a caminar este camino, para conversar precisamente sobre ese itinerario, sobre lo que viene, sobre los nudos y los riesgos también, las certezas que puede haber y las incertidumbres. Hemos convocado a 3 importantes constitucionalistas muy involucrados en este debate y que nos van a aportar unas luces sobre él. Procedo a presentarlos y después les vamos a pedir a cada uno que en 5 minutos muy cortos, tengo ahí a la Verónica con unas tarjetas de todos colores, así que se las vamos a poner precisamente para respetar los tiempos, que a todos nos pasa, a los periodistas y a los abogados, ¿no es cierto?, de que nos excedemos, para que vayamos haciendo, tengamos un punto de partida sobre el cual conversar. En primer lugar, vamos a hacer discriminación positiva. Les presento a Miriam Enrique. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. En segundo lugar, Sebastián Soto, máster en Derecho de la Universidad de Columbia, doctor en Derecho de la Universidad de Chile y hoy académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, quien también es miembro del Comité Técnico para el Proceso Constituyente. Y cuando llegue Jorge lo incorporamos a la conversación. Entonces, para comenzar, Miriam, te voy a pedir que nos cuentes un poco desde dónde, como uno podría decir, como dicen los chiquillos, ¿de dónde te paras tú frente a este debate que se ha iniciado? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que ver una cantidad de público como este nos alienta a seguir pensando cuál va a ser el proceso, cómo va a ser el proceso. Claro, estos 5 minutos son para fijar posiciones. Yo creo que quizá distinguir 4 perspectivas. Lo primero es que estamos ante un momento histórico que tiene que ver con la posibilidad de tener una nueva constitución nacida en democracia. Ese es un punto de partida. Ahí llegó Jorge. Lo segundo de revisar es que es un momento también complejo, además de histórico. Es un momento delicado y también nos hace plantear cuál va a ser el rol del Estado, que es una de las preguntas que nos convocan esta mañana. Y al mismo tiempo, cuáles van a ser los límites que se van a ir fijando en este contexto de los acuerdos políticos, de los cambios jurídicos que se van a introducir en la Constitución, para que el proceso, más adelante, si es que se dicta una nueva Constitución, logra el objetivo central, que es la legitimidad de una nueva Constitución. Entonces, respecto de estos 4 asuntos que yo me planteo como para fijar posiciones, creo que tenemos esta oportunidad única en nuestra historia constitucional de contar con una Constitución nacida en democracia. De alguna manera, las demandas sociales o el mismo derecho constitucional, no todos, por cierto, han planteado que esta Constitución tiene severos problemas de ilegitimidad que tienen que ver con su origen y con sus contenidos. Y probablemente el hecho de que pensemos una Constitución en democracia nos permita lavar ese pecado original, como dicen algunos, de esa Constitución ilegítima. Ese es un primer punto de partida. Si uno piensa cuáles son las razones de las demandas sociales, por cierto, la principal demanda social no es un cambio constitucional, sino que las demandas sociales son muchas, múltiples, complejas y que en definitiva plantean severos problemas de inequidad. Una insatisfacción más es una insatisfacción constitucional y de alguna manera se ha canalizado por la clase política y por la sociedad esta serie de demandas a través, entre otras, de un cambio constitucional. Yo creo que hay que ver esto como un problema más complejo, con más dimensiones, y por cierto, recuperar o pensar en la Constitución nos va a permitir quizá encauzar también las otras demandas, porque la Constitución fija las reglas del juego. Y si las demandas sociales tienen que ver, por ejemplo, con un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de pensiones, un nuevo sistema de seguridad social o de educación con ciertas características y otros derechos que no están previstos en la Constitución, esas reglas del juego probablemente debieran rediscutirse, dialogarse y eventualmente modificarse. Pero insisto que este cambio se da hoy
en un momento complejo, porque las manifestaciones o demandas sociales originalmente, que eran cientos de miles de manera pacífica a lo largo de todo Chile, donde uno veía probablemente manifestarse a los abuelos, a los niños, en fin, hoy ha cambiado su forma y estamos asistiendo a momentos complejos de violencia y eso de alguna manera complejiza llevar adelante un proceso constituyente. Creo que va a ser necesario quizá repensar el rol del Estado, es una de las preguntas que están pensadas para esta mañana. Se ha hablado mucho de repensar el Estado subsidiario, eventualmente combinar ese Estado subsidiario con un Estado solidario o con una mayor intervención del Estado, sencillamente no fijar cuál va a ser el rol del Estado en la Constitución. No estoy tomando posición por ninguna de las anteriores, sino que es probablemente lo que va a ser objeto de discusión. Y creo que este momento puntual, que es como un momento preconstituyente, porque en definitiva recién vamos a saber si hay un momento constituyente cuando se vote por alguna de las opciones que están planteadas, cuando se vote por una nueva constitución, eventualmente iniciaremos un proceso constituyente, si no llegaremos hasta ese momento. Pero en este momento previo, donde los acuerdos políticos son tan importantes que hay que honrarlos, y al mismo tiempo donde los cambios jurídicos que van a impactar en esta Constitución, la vigente, claramente tienen que ser rigurosos, tienen que ser consensuados, tiene que haber amplia legitimidad para que luego esa amplia legitimidad redunde en una Constitución también legítima y compartida por todos. Muchas gracias. No hubo necesidad de sacarme una tarjeta. ¿No? Sebastián, cuéntanos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y también por estar aquí. A quienes como nosotros somos profesores y llevamos más de un mes sin clase, la posibilidad de hablar de estos temas siempre es muy emocionante. Yo quiero dividir mi presentación en dos partes. La primera es por qué yo creo que la Constitución puede ser una salida. No que sea una salida a todo esto, sino que por qué puede ser una salida a todo esto. Y la segunda es dónde nos debiera encaminar este proceso. Y por eso voy a dejar para después, así como Miriam, los contenidos y la discusión más de detalle. Bueno, ¿por qué la Constitución puede ser una salida? ¿Será acaso porque los constitucionalistas de centro derecha, como lo soy yo, durante mucho tiempo dijimos que la nueva Constitución no era el camino, que lo que se podía hacer eran cambios, pero una nueva Constitución no era el camino, estábamos equivocados? ¿Será acaso porque la izquierda tenía razón cuando nos decía que el origen era ilegítimo y que daba lo mismo los cambios que durante décadas había sufrido la Constitución y que, como creo yo y lo sigo creyendo, esta se fue legitimando porque las constituciones se desatan de su origen para legitimarse y ser cuerpos vivos? ¿Será acaso que no nos dimos cuenta de que ese era un problema y hoy día recién abrimos los ojos, o algunos dirán, se dan vuelta la chaqueta para decir que el cambio constitucional era evidente? ¿Será acaso que el contenido que antes a mí y hoy día también me sigue pareciéndome un contenido adecuado, que no requiere cambios sustantivos, que no requiere una nueva constitución, sino que puede requerir perfectamente algunas modificaciones parciales, de repente surge como una cuestión a la cual, como antes no habíamos visto que debíamos cambiarla completamente y debía ser esta una nueva constitución? No, yo creo que no. Yo creo que esa no es la razón de por qué el cambio constitucional puede ser una salida. La Constitución se fue legitimando desde los 90 en adelante. El contenido ha ido siendo modificado y podía seguir siendo modificado hacia adelante. Entonces esa no me parece que es la respuesta para ver por qué el cambio constitucional puede ser una salida. Pero hay otra respuesta. Quizás algunos pueden decir, bueno, porque la Constitución va a ser la que va a resolver todos nuestros problemas, como pareciera ser la respuesta de muchos. Porque las pensiones, la salud, la educación, el transporte, etcétera, se soluciona con un cambio constitucional. Pero eso tampoco es así. Todos sabemos que la Constitución es un cuerpo general que no es una política pública para una cuestión específica. Entonces tampoco creo yo que el cambio constitucional puede ser una salida a nuestros problemas sociales porque la Constitución vaya a mejorar esos cambios o esas políticas públicas específicas. ¿Será acaso entonces porque la nueva Constitución va a restaurar el orden público? ¿Quién de verdad puede creer eso? ¿Quién de verdad puede creer que el orden público pasa por una nueva Constitución? El orden público pasa por legitimar el monopolio que tiene el Estado del uso de la fuerza legítima, como dice Weber. Pero eso está muy lejos de la Constitución. ¿Será acaso porque
los que marcharon masivamente tenían una sola pancarta que era nueva constitución? Tampoco. Sabemos que los que marcharon masivamente tenían un mosaico de pancartas e intereses y la nueva constitución tal vez era uno solo de ellos. Entonces, si todo esto, yo sigo convencido de eso, ¿por qué hoy día yo creo que el cambio constitucional puede ser una salida? Y lo creo porque la nuestra es una crisis sobre la forma en que convivimos. Es una crisis de nuestra comunidad política. Porque si tenemos una crisis, esta es política. Y cuando las crisis son políticas, las soluciones son políticas. Y la Constitución es hoy nuestra forma de resolver nuestros problemas políticos. Fíjense ustedes, en 1985, el Acuerdo Nacional, una situación completamente distinta a esta, pero el Acuerdo Nacional fue un camino político relativamente ineficaz, pero sí fue un camino político que abrió ciertas puertas de la política a la resolución política de algunos temas. Y así otros casos en nuestra historia. El 2002, cuando también se habló o se dijo o se señaló que el presidente Lagos podía renunciar, también hubo un acuerdo político y así muchos otros en la historia de nuestro país. Entonces, la política es aquello que hoy día tenemos que usar como resolución de esta crisis. Y esa política hoy día, ¿qué micro toma? Toma la micro del cambio constitucional. ¿Por qué? Porque es la micro que una parte importante de la política, la centroizquierda, hace mucho tiempo viene señalando como la micro para tener nuestra discusión política. Y es entonces así como un gobierno, como el gobierno del presidente Piñera, que no planteó el tema constitucional como una de sus prioridades, dado una crisis evidente hoy día política, se sube a esa micro e intenta resolver esa crisis a través de la política. Y el diálogo político que vamos a tener toma los ropajes de un diálogo constitucional. ¿A dónde nos encaminamos? Y termino con esto. ¿A dónde nos debe encaminar esta discusión constitucional? Yo creo que pocos artículos de la Constitución, pocos artículos de la nueva Constitución van a tener la virtud de resolver todos los problemas que hoy día podemos tener. Pero lo importante es que muchos artículos de esa Constitución van a tener la virtud de permitirnos discutir y avanzar hacia un consenso básico, que hoy día pareciera estar debilitado. Termino. Gonzalo Vial señala que la crisis del 73 se debió a la ruptura de tres consensos. El político, porque algunos no creían en la democracia. El social, porque había una pobreza extrema inaceptable. Y el económico. ¿Hacia dónde nos debe encaminar esta discusión constitucional? A construir nuestro consenso político, que hoy día todos somos demócratas, a construir nuestro consenso social, que creo que sí lo debemos construir y ver cómo convivimos, y también a construir nuestro consenso económico. Y eso es lo que yo creo nos permite una discusión constitucional. ¿Que tiene riesgo? Por supuesto que los tiene. ¿Que es la solución? Claro que no, pero puede ser la solución hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Jorge y también la palabra. Pero antes de eso, dos palabras sobre su extenso currículo. Máster en Derecho en la Universidad de Yale, ex subsecretario del Interior y también ex ministro del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, muy buenos días. Pido disculpas de haber llegado tarde, vivo a una cuadra y media de la Plaza Italia. Soy abogado constitucionalista, igual que mis colegas, y toda la gente nos pregunta qué constitución vamos a tener. Y los más amigos nos dicen, ¿y tú quieres estar en la constituyente? Y nos dicen que nos van a ayudar. Yo creo que la pregunta es previa, no qué constitución va a haber, sino si vamos a tener una nueva constitución o no. Yo creo que eso está por verse. Porque yo creo que no va a haber nueva constitución. Nueva constitución, estoy pensando en un papel donde se escribe. Yo creo que no va a haber nueva constitución si no hay orden público. Esta es una mesa de tres patas. Yo creo que la fijó el presidente de la República, el jefe de Estado, cuando hizo un muy buen discurso, cuando no escribió nada, cuando dijo que había que alcanzar la paz,
que había que alcanzar la justicia social y que había que alcanzar una nueva constitución, y no dijo más. Nos dejó huérfanos a los chilenos para que hiciéramos eso, pero nos hizo responsables de hacer eso, y el Congreso asumió la responsabilidad, dijo, empezó a escribir la nueva constitución, hizo un acuerdo, ayer hizo otro acuerdo todavía más importante, dijo, presidente, si usted fija el estado de emergencia, yo creo que es estado de sitio, nosotros lo vamos a respaldar. Yo creo que la política comenzó a atinar cuando la dejaron huérfana. El colectivo empezó a atinar cuando quedamos sin papá, sin presidente de la República. Los presidentes de la República son los padres y las madres de Chile, siempre lo han sido, son los jefes de Estado. Y el jefe de Estado se retiró esa noche y guardó silencio, y empezamos a hablar nosotros. Y algunos se han hecho responsables, muy responsables, y otros no lo son. Ya voy a decir cuáles son los más irresponsables de todos si me alcanza el tiempo. Lo vamos a extender hasta que lleguemos ahí. Esta es una mesa de 3 patas. Paz es la que fijó el presidente. Paz, justicia social y nueva constitución. La paz requiere orden público. Si no hay orden público, no hay paz. La justicia social es construir un nuevo orden. Y la justicia social es condición para la paz. Sin justicia social no hay paz, ya lo aprendimos. Y habló de una nueva constitución. La nueva constitución es establecer un nuevo orden político, un nuevo pacto político. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero fíjense que la palabra orden se repite en las 3 agendas. La paz requiere orden, la justicia social consiste en construir un nuevo orden que es condición de la paz, y la nueva constitución es un nuevo orden político. 3 veces el orden. Sebastián decía que la única manera de conquistar el orden, que es la base de estas 3 cosas, es legitimar de nuevo, dijiste Sebastián, si no me equivoco, legitimar de nuevo los que tienen el monopolio en el uso de la fuerza. Lo tenían el monopolio en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza ya está desperdigado entre muchas fuerzas. Y Sebastián, yo creo que entiende, y yo lo comparto, o por lo menos eso es lo que yo entiendo, que hay que recuperar un solo poder. Pero ese poder tiene que ser legítimo, porque si no, no lo va a recuperar. Si las acusaciones de violación a los derechos humanos cunden, ese poder puede intentar ser monopólico, pero no va a ser legítimo, y entonces no va a ser monopólico, no va a ser monopólico. Hay que ponerle atención a las violaciones a los derechos humanos también, además de ponerle atención a la brutalidad de ayer en el Parque Arauco. Las 2 cosas son muy importantes. ¿Va a haber nueva constitución? Anoche yo habría contestado que no, y cuando tomaba notas para esto dije no, va a haber golpe. Estamos en un momento preconstituyente, dice Miriam. No, aquí voy a discrepar de Miriam. Yo creo que estamos en un momento constituyente, Miriam. La solución es política, es la micro que va pasando, dice Sebastián. Hay que subirse a esa micro porque no hay otra, no va a pasar otra en muchos años. Pero yo creo que yo concuerdo plenamente con los dos, pero yo creo que las micros pasan siempre. Ya me explico. La Constitución es sobre el poder, es sobre el nuevo pacto social, pero también es sobre el poder. La Constitución en esencia dice quién manda. Cuando, no estoy haciendo sarcasmo, cuando los aviones de combate bombardearon La Moneda, en ese instante la Constitución cambió. Después escribieron otra, pero en ese instante la Constitución cambió. La Constitución decía que el poder estaba distribuido para que no hubiera tiranía, que habían 3 poderes del Estado, decía muchas cosas. Pero a las 11 de la mañana, en el minuto en que se incendia La Moneda, la Constitución decía, aquí mandan los militares. Cambió la Constitución, se escribió otra esa misma mañana. Y a poco andar, la Constitución ya no dijo aquí mandan los militares, dijo aquí manda Pinochet. Y el único que le peleó un poco a esa frase fue el general Contreras, que quiso mandar él también.
el poder está mucho más distribuido que nunca, la fuerza está más distribuida y el poder también está más distribuido. La Constitución dice que la jornada de trabajo la fija el Congreso Nacional. Y la jornada de trabajo de este último mes no la ha fijado el Congreso Nacional, lo estaba discutiendo. Pero la jornada de trabajo de todos nosotros está determinada por los que están en la calle. Yo casi no llego porque ellos tienen el poder ahora, tienen parte muy importante del poder y ustedes lo saben. Por lo tanto, el poder, la Constitución ya cambió. No estamos en un momento constituyente, estamos en un momento constitucional. La Constitución, los centros de poder cambiaron ya y no sabemos quién va a terminar ganando esta pelea. No lo sabemos, la Constitución está líquida. Hay varias constituciones y ningún país funciona con varias constituciones. Lo único que no puede haber, pueden haber 2 leyes del tránsito, pueden haber miles de cosas, la gente puede chocar, pero con 2 constituciones hay 2 países. Porque si una constitución dice que manda Pedro y otra constitución dice que manda Juan, entonces hay 2 países. Pues los países funcionan cuando hay un solo presidente, con 2 presidentes, y está tironeado quién es el presidente ahora. Está tironeado quién tiene el poder. No se han tomado la moneda, no estoy loco, vivo cerca de la Plaza Italia, pero se tomaron la Plaza Italia, que es otro lugar emblemático de Chile, en Santiago. La moneda manda todavía, pero hay otros poderes y la moneda manda un poco, pero no mucho. Los que determinan el horario de nuestra jornada de trabajo, los que determinan cuántas horas de sueño tenemos, los que vivimos cerca de la Plaza Italia, son otros ya. Y la moneda no se la van a tomar, pero la moneda, si no tiene conductos para abastecer al país, abastecerse ellos, permitir que la gente vaya al lugar de trabajo, tantas cosas, ¿no? Decir si el campeonato de fútbol puede empezar o no. Si ese conducto desde la moneda al resto del país no funciona, desde el corazón hasta por las venas tiene que correr la sangre, si eso no funciona, la moneda ya no manda. Y claro, no se van a tomar la moneda, pero ya la moneda no va a importar. La moneda importa solo en la medida en que es el centro del poder. Y está dejando de serlo. Por lo tanto, yo discrepo de Miriam, yo creo que la Constitución ya cambió. Lo que no sabemos es la Constitución que se va a escribir. Y por cierto, no la vamos a escribir los constitucionalistas. Eso sería lo peor que nos puede pasar. Tengo 2 minutos, uno para decir una frase y uno para una imagen. Como el verdugo que había Solo estado para decirlo gigante. irresponsable. 2, ok. 2 minutos. Ya se me olvidó lo que iba a decir. 1 minuto. 1 minuto, puras imágenes, porque me queda 1 minuto y las imágenes valen más que 1000 palabras. Quiero proyectar varias imágenes. La moneda incendiándose, la nueva Constitución emergió cuando se incendió la moneda, la otra se quemó con la moneda. Ahora está bien chamuscada la Constitución. Hay muchos poderes, no sabemos quién va a ganar. Y termino. Mis enemigos, mis adversarios, los irresponsables, un solo grupo, no es ni el Partido Comunista, ni los que saquean, ni los que disparan a los ojos, los carabineros sin haber para qué, de repente. Los irresponsables en esta cuestión son aquellos que, teniendo la edad que yo tengo, habiendo vivido el golpe, todavía mirando esto, dicen, Correa, no seas tremendista. Estas cosas no pasan en Chile. Estas cosas ya pasaron en Chile y estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca. Yo tengo mucho miedo. Yo creo que todos tenemos miedo. Sigamos teniendo miedo, porque solo teniendo miedo vamos a ser prudentes y no vamos a andar golpeando la mesa que está súper enclenque, esa mesa de 3 patas, justicia, paz y orden, o justicia, paz y nueva constitución. Esa mesa no hay que zamarrearla más. Si la zamarreamos se va a caer. Y si se cae, van a volver a pasar cosas en Chile que creíamos que no iban a pasar nunca. Gracias. Muchas gracias. Para introducir un poco la conversación y entrar no entrar derecho, digamos, al capítulo 1, 2, 3, en fin.
Si nosotros tomamos lo que ustedes han dicho y hago una pequeña síntesis, ¿no es cierto? Sebastián dice, esta es la micro que va pasando y hay que tomarla porque en el fondo es la oportunidad, ¿no es cierto? Hay una oportunidad de tratar de salir de la situación y parece ser que esta es una oportunidad que además puede restablecer la convivencia, que es lo que está profundamente dañado en el país en este momento. Pero también hay ciertas condiciones necesarias porque uno ve que la comisión técnica donde tú estás avanza, toma acuerdos, se pelean, en fin, pero van trabajando en un contexto sumamente complejo en que no están dadas las condiciones hoy día, y eso lo dice todo el mundo, ¿no es cierto?, para que este proceso constituyente no solo se encamine, sino que comience. O sea, ayer decía el CERVEL de que para que efectivamente haya una convocatoria plebiscito que se efectúe en abril, esta tiene que ser máximo el 28 de diciembre. Si uno le preguntan hoy día si eso es posible, no sé, la verdad que sería bien arriesgado decir que sí, o garantizarlo, ¿no es cierto? Y garantizar de que no se van a quemar las urnas en ninguna parte, ni se va a tomar el control de un lugar de votación, en fin, o sea, dar las condiciones mínimas para que este plebiscito sea transparente, democrático, etc. Entonces, ¿cómo avanza este proceso en el contexto, o cómo, al revés, cómo este proceso que ustedes están trabajando y en el cual ustedes también están pensando cómo debe ser, qué condiciones mínimas y cómo se llegan a esas condiciones mínimas? ¿Cómo logramos? Porque llevamos prácticamente un mes y medio hablando de restablecer el orden público, restablecer la paz, las condiciones mínimas para poder conversar, en fin, pero vemos que esas cosas se siguen dilatando y no suceden. Aquí invito. ¿Quién parte? Yo, ya que vamos a lo mejor a seguir el orden. Pero la idea es que también se puedan interrumpir y todas esas cosas. Ah, bueno. Yo creo que aparentemente tendríamos una diferencia respecto de los momentos. Y yo creo que más bien coincidimos con Jorge de que este es un momento constitucional, porque si estamos aquí esta mañana discutiendo sobre esto, si los actores políticos, si los actores sociales se están planteando la necesidad de un cambio constitucional, es probablemente porque estamos frente a un momento constitucional, respecto del cual probablemente no vamos a dejar de conversar en los próximos 2 años. A lo que yo me refería es que estamos en un momento previo al momento constituyente, porque yo confío que será la ciudadanía la que diga a través de las urnas si quiere o no una nueva constitución. Yo no me estoy saltando el paso, porque justamente soy respetuosa de la voluntad popular de decir, la ciudadanía tiene que expresamente decir y definir si hay o no una nueva constitución. Y el cómo, que no es una cuestión menor, porque aquí el procedimiento juega un rol fundamental. Creo que en los años previos hemos hecho un gran esfuerzo, los que estamos sentados acá y muchos más, de pensar en los contenidos, pensando que la legitimidad va a estar centralmente radicada en los contenidos. Pero hoy, cuando el contexto cambió, el procedimiento tiene muchísimo de importancia, porque no da lo mismo si es que todos o algunos participamos del proceso, porque no da lo mismo si nos preguntan si queremos una nueva constitución y cómo queremos formarla, o a quiénes queremos elegir, o quiénes nos van a representar. Por eso me refiero que hay un momento preconstituyente, en la lógica de que todavía no sabemos si la ciudadanía quiere una nueva constitución. Todo indica, las encuestas indican, eventualmente también se pueden equivocar, la calle dice que quiere una nueva constitución, los políticos han refrendado ese camino, esa micro a la que nos tenemos que pasar, o el tren, como decían antes. Y en definitiva, a eso me refería respecto de lo que parecía que había una diferencia. Yo creo que no la hay. La distinción en este momento constitucional de un proceso preconstituyente. Ahora, es difícil que volvamos atrás. Yo veo muy difícil que, aun cuando la ciudadanía dijera que no quiere una nueva constitución, en fin, esta constitución ya está en entredicho. Esta constitución ya hay una insatisfacción constitucional. Parece que todas las reformas previas han dado cuenta de que la Constitución no ha permitido adecuarse a las necesidades sociales, no ha sido capaz de leer que somos una sociedad distinta. Más allá de las ilegitimidades de origen o de contenido que se le han sistemáticamente achacado a esta Constitución, yo creo que cada vez que se reforma la Constitución se está diciendo que hay una necesidad de cambio y eventualmente este cambio que se requiere es mucho más profundo. Creo que no hay un único problema. Por eso esta no puede ser la única solución. Y ahí creo que coincidimos con Sebastián. Si hubiera un único problema, que es la insatisfacción del contenido de la Constitución y su origen, tendríamos una única solución. Pero los problemas son múltiples. Y eventualmente esta es una solución más. Pero como es la norma que establece las reglas del juego, va a permitir que rediscutamos cuáles son las reglas del juego que queremos para adelante. Y tomando lo que tú dices a los dos
invitados. Efectivamente, ¿creen ustedes que no hay vuelta atrás? ¿Qué sentido entonces tiene ser un plebiscito en que a la gente se le pregunte si está o no está por la Constitución? Si en definitiva hoy día la única forma legítima de salir adelante es con una nueva Constitución, ¿qué sentido tiene hacer esa pregunta a la gente, digamos? O sea, ¿qué sentido tiene un plebiscito? Bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo por, en primer lugar, la canalización de la participación, es decir, institucionalizar este proceso es muy importante. Las constituciones chilenas nunca han nacido institucionalmente, han nacido de momentos de ruptura o de otros momentos especiales. Este al menos es un momento institucional donde hay una reforma constitucional que se aprueba en el Congreso y que se inicia un camino. Y yo creo que es muy importante reconocer la relevancia de seguir las reglas del juego y de que institucionalmente las fuerzas políticas se encaminen a esto. Ahora, ¿cómo va a terminar este proceso? Imposible saberlo, si va a ganar el apruebo o el rechazo, si es que la convención se va a poner o no de acuerdo, si es que va a ganar el apruebo o rechazo, es una cuestión que tendremos que ir esperando y promoviendo que así ocurra. Lo que a mí me parece relevante son dos cosas. La primera es que esto de que la Constitución, yo estoy de acuerdo con Jorge en que la Constitución ya cambió. Si las constituciones no cambian necesariamente cuando cambian sus artículos, o cómo está escrita. En Estados Unidos el gran cambio constitucional fue el cambio del New Deal de los 40 con Roosevelt, cuando no cambió ni una coma de la Constitución. Pero sí cambió la forma de interpretar la Constitución que había tenido antes y después. Ese cambio es un cambio político, es un cambio que ocurre por diversas circunstancias. La nuestra ya cambió. ¿Y cómo cambió? No lo sé. Pero yo sé que los jueces, que nosotros, que ustedes vamos a empezar a interpretar una serie de normas constitucionales distinto a como lo hacíamos antes del 18 de octubre. Sobre esa base es que, y terminar con el orden público. El orden público es fundamental, el orden público nos puede tomar este proceso, pero lo relevante es que uno de los consensos que tiene que ir construyendo este proceso, que no es un consenso, o que puede ser, pero no es necesariamente un consenso que se refleje en artículos, es un consenso político en favor de la democracia y en contra de la violencia. Hoy día no tenemos ese consenso. Solo hoy día, solo ayer, es que las fuerzas políticas mayoritarias, no unánimes, han condenado la violencia. Por diversas razones que a mí me parecen tremendamente justificadas. Hay una parte de la izquierda que atávicamente no puede tolerar la fuerza que las fuerzas de orden público utilizan. Y eso es por un trauma tremendamente justificado que se encamina a la época de la dictadura. Pues bien, en algún momento tenemos que volver a retomar el consenso respecto a que la fuerza legítima descansa en el Estado y las demás no son, o sea, sí son usos de violencia que son ilegítimos. Y creo que este proceso, espero, contribuya a ello. Jorge, engancho con una pregunta que me tinca que te va a hacer. Dice aquí, si bien hablamos de la ilegitimidad o de las dudas que hay respecto a la legitimidad de esta Constitución, ¿la Constitución del saqueo y los incendios va a ser válida? Uno habla y habla y habla y los periodistas escogen la imagen y el título. Y yo creo que la imagen y el título lo has escogido muy bien. La micro, la última micro va pasando. ¿Quiénes se suben a ella? Hay que puro subirse a ella. Yo creo que ese es el título de lo que yo he aprendido por lo menos hoy día. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Preguntaste tú. Yo creo que ese es el subtítulo, porque la micro va echando humo, está a punto de fundirse, ya no quedan asientos para nadie, estamos todos incómodos en esta cuestión, están peñasqueando la micro afuera, le están tirando unos láser para que se encandile el que va conduciendo, hay varios que quieren que la micro choque, vamos todos arriba de la micro y es muy probable que la micro choque y que nos matemos todos, que pasen cosas que no habían pasado nunca en Chile. Yo soy tremendista, pero aprendí que hay cosas que pasan, porque soy viejo. La Miriam dice que ella cree que estamos en un momento preconstituyente porque confío, dijo ella, porque confío será el pueblo. Yo a veces confío, Miriam.
Y a veces creo que van a ser los militares y a veces creo que van a ser los que le están peñasqueando la micro, los que van a salir ganando. Y entonces la Constitución la van a escribir ellos, porque aquí escriben las constituciones los que ganan. Yo creo que el pueblo tiene mucho poder, pero no las tiene todas tampoco. ¿Para qué preguntarle al pueblo si quiere entonces? Dices tú, si están peñasqueando la micro, va manejando un señor que no sabemos si tiene el poder, está medio encandilado con los láser. ¿Para qué le preguntamos al pueblo? Hay varias posibilidades y yo quiero tener la confianza en la Miriam, pero no siempre tengo la certeza de la Miriam. Y la Miriam tampoco tiene certeza porque dijo yo confío. Aquí pueden haber tres constituciones, pueden haber tres grandes constituyentes. Los militares si se toman el poder. Lo que pasó ayer en el Parque Arauco, yo estoy seguro, habían hijas, sobrinas o algo del comandante en jefe del ejército. Llegó con la historia a su casa y el comandante en jefe se tiene que haber enojado. No, esa parte no la graben, por favor, pero puede haber pasado. Hay mucha gente muy enojada. Estaban enojados los de la población de La Legua, ahora están enojados los que tienen poder también. Todos asustados y todos enojados. Si la nueva Constitución le escriben los militares antes de preguntarle al pueblo, no van a haber preguntas al pueblo. ¿Para qué? Si ya los militares se van a haber tomado el poder. Si se toman el poder los otros, los que están peñasqueando la micro en que vamos todos, tampoco va a haber que preguntarle nada al pueblo porque no sé cuál es esa Constitución, la Constitución de la anarquía. Hay muchos piños entre los que tiran peñasco. Están los anarquistas, están los barras bravas, están los narcos, están los políticos, no sé quién va a ganar de ahí, pero no va a haber constitución por muchos, muchos años porque no se va a saber quién manda. No hay un solo líder de la protesta, ni uno. Se van a sentar todos en la moneda y entonces no es tan raro, ¿eh? En la historia de Chile pasó, el estallido social de la Constitución del 25 empezó por lo menos el año 20, ¿no? El año 24, yo creo que es parecido a lo que estamos ahora. El año 25 escribió la Constitución, no el pueblo, pero escribieron una Constitución, mandó a Alessandri, y tenía una Constitución debajo del brazo, la impuso. Pero la Constitución no rigió hasta, ¿hay algún historiador? 1932. Mi mujer es historiadora y yo le pregunté, ¿cuántos gobiernos hubo? Me dijo, no sé, pero entre julio de 1931 y la Navidad de 1932, o sea, en un año y medio, hubo 12 gobiernos. Si creemos que estamos en el año 24, si creemos que este otro año vamos a tener constitución, si pasa lo mismo que ya pasó en Chile, vamos a tener constitución vigente, ¿cuándo? ¿7 años más? Vamos a estar todos muertos. Varios. Los jóvenes no. No, los jóvenes no. Eso es lo único implacable, lo único cierto. Algunos vamos a estar muertos. 7 años más y 12 gobiernos en un año y medio al final. Al final, porque al final vienen las crisis más fuertes. Viene el apretón. En los últimos 10 minutos se juega el partido. Entonces pueden escribirlo los militares, puede escribirla a la calle, pero también puede escribirle el pueblo. El pueblo es muy poderoso, yo confío a veces en el pueblo. Si el pueblo le escribe, entonces, si hay tercera fase, hablemos de la Constitución que podría escribir el pueblo. Después hablamos de si los constitucionalistas podemos decir algo, yo creo que no, pero el tercer actor de esta cuestión es el pueblo castiga a todos. La mamá del cabro que está tirando piedras lo recibe en la tarde, ella es parte del pueblo y le dice, mijito, ¿qué hiciste hoy día? ¿Cómo podía hacer esas brutalidades? O le dice, mijito, vaya a tirar piedras porque mi pensión está muy baja y estos gallos no van a entender si no sigue usted tirando piedras, que es el único que tiene poder ahora. A usted le hacen caso, mijito, vaya a tirar piedras. O le dice, mijito, no vaya, los carabineros son legítimos, no les tire más piedras. Eso depende de la mamá del cabro pero hay muchos cabros que no tienen mamá, que se educaron en el Sename, y esa es culpa de nosotros. Esas condiciones es culpa de todo. Y esos cabros no tienen mamá y esos son... Es re difícil hablarles, pero alguien le está hablando a todos. El presidente de la República tiene un cónyuge, tiene hijos, tiene familia, tiene amigos que le hablan, el cabro que tira piedras también. Todos los que tenemos poder
Los militares tienen gente que le habla. Ayer fueron al Parque Arauco algunos y ahora le están contando cuentos, la cosa está bien peligrosa. El pueblo es muy fuerte, es muy valioso, y si logramos que vaya a las urnas, Miriam, vamos a salir con una constitución buena. ¿Va a ser la constitución del saqueo? Sí. Si ganan los de la calle, va a ser la constitución del saqueo. Si ganan los militares, no va a ser la constitución del saqueo, va a ser la constitución de los militares. Va a haber un nuevo Pinochet que va a escribir su constitución, va a tener un Jaime Guzmán que va a ser el ideólogo, eso sí puede pasar porque eso ya pasó en Chile, esas cosas pasan en Chile. No me miren con cara de loco, si no estoy loco. Va a ser la constitución de los militares. Si es la constitución del pueblo, yo creo que no va a ser la constitución del saqueo. Va a ser la constitución de las veces en que inteligente, Sebastián Soto, la Miriam, Sebastián milita en la UDI. No milito. ¿Ah? No milito. Ya, está cerca de la UDI, o estuviste cerca de la UDI, perdona, Sebastián. No, está bien, si no siento. Pero no milito, pero soy de centro derecha. Ya, Sebastián es de derecha, a mí la palabra centro se me la reservo yo. Derecha, izquierda. Tengo el uso de la palabra. Jorge, ¿y tú refichaste por la DC? Sí, sí, por supuesto. Sebastián está en la... Si no, no me habrían convidado. Por supuesto que sí. Algo sé del poder. Sebastián es de derecha, la Miriam es de izquierda, yo soy de centro. Y nos pusimos de acuerdo, ninguno de nosotros tres, pero estábamos a la espalda de los que estaban firmando ese día jueves en la noche. ¿Sí o no, Miriam? No, yo no estuve. Ah, Miriam. Por la tele. Bueno, pero los inspiraste, los inspiraba. Sebastián estabas, ¿no es cierto? Sí, pues. No estaba físicamente. No estaba físicamente, pero tenías un WhatsApp conectado con alguien. Sí, Sebastián, yo sé porque hablamos esa noche. Yo también tenía un WhatsApp conectado con alguien. Y los tres nos sentamos, obviamente se sentaron los presidentes de los partidos políticos, se sentaron a decir que era posible un acuerdo por la nueva Constitución, que era necesario a esa fecha para que la mesa tuviera 3 patas, con 2 patas ninguna mesa resiste, una pata era la paz, la otra era la justicia social, la otra era la nueva Constitución. Y Sebastián, la Miriam y yo, orejeando a los dueños de los partidos políticos, les dijimos firmen. El mejor acuerdo es el que se firma, no importa, yo habría preferido otro, el mejor acuerdo es el que se firma, vamos a una nueva constitución. Entonces, esa constitución no va a ser la constitución del saqueo, va a ser la constitución de los que tuvieron miedo y se pusieron sabios. Y pensando en eso, pensando en que efectivamente es hoy el camino que hay, la micro que hay. Es la que hay. ¿Ah? Es la que hay, la única que va a pasar. Es lo que hay, precisamente. Y es la micro que finalmente todos creen que, como tú dices, no es perfecta. Algunos preferían que no hubiera un plebiscito de entrada, otros preferían que no se hablara de la hoja en blanco, en fin, pero finalmente es la micro a la que todos se subieron por miedo, por lo que sea, pero es la que están arriba. Cuando uno ve, y nos ha quedado claro por lo que ustedes dicen, de que en definitiva hay una condición necesaria que es la paz social, o sea, que es la paz para poder empezar este camino constituyente. También hablemos un poco de las fuerzas que garantizan que eso, o que tienen que concurrir a que eso ocurra. ¿Cómo estamos? Porque la verdad que hoy día el sistema político, y creo que es malo en este minuto seguir con la crítica, pero sí hay que operar sobre la base de las realidades, ¿no es cierto? Un sistema débil, la gente reconoce poca pertenencia, por lo mismo pueden disciplinar muy poco a sus militantes, etc. Ese es el sistema político que tiene que darnos un itinerario y tiene que construir este camino. Uno ve y lee de que hay divergencias profundas, ¿no es cierto? Tú estás en la comisión técnica y ves divergencias profundas y todo. Entonces hablemos de los mínimos a los cuales tiene que llegar la política para poder construir un esbozo constitucional, que finalmente haya una asamblea, una convención, lo que finalmente se decía, pueda trabajar. ¿Cuáles son los mínimos que a los que tiene que concurrir estos partidos que están sentados en una mesa negociando, que un día se pelean, que se pelean por las cuotas, en fin, ¿cuáles son los mínimos, creen ustedes? Ok. En toda esta discusión hay mucha abstracción. Quienes de aquí han comprado la Constitución o la han leído por primera vez deben pensar, pero ¿por qué aquí hay un problema? ¿Por qué cuando yo leo el artículo primero puede haber tanta discusión sobre esto?
esta es una discusión muy abstracta. Esta es una discusión muy abstracta que tiene no solo implicancias en la letra, sino que también implicancias en la historia, en lo que no está escrito ahí. Y por eso los mínimos son mínimos no necesariamente constitucionales, sino que son de diversos tipos. Y en eso conecto con algunas de las cuestiones que ha dicho Miriam y Jorge en cuanto a, por ejemplo, del pueblo, que sea el pueblo el que escribe una constitución. El pueblo es un concepto de teoría constitucional, de teoría política, completamente abstracto. Es una ficción. Nosotros somos el pueblo, pero al final somos cada uno. El pueblo es todos nosotros que habla por cada uno de nosotros. Entonces también tenemos que darnos cuenta que el pueblo, que somos nosotros, tiene que tener una voz, y esa voz es la voz de la representación. La representación que hoy día está tan, pero tan debilitada. La voz de la representación es la única que con cierta legitimidad va a poder escribir esa Constitución. Y la voz de la representación es la voz de los partidos políticos, es la voz de la política. Y por eso entonces es tan relevante no solo participar, que ustedes sean una voz en sus comunidades, sino que también la política se enriquezca a través, y los partidos se enriquezcan a través de una discusión como esta. Creo que entonces llegó el momento de que esa despolitización que nos caracterizó o que caracterizó a muchos en tantas décadas, bueno, se retome. Y no se retome para la politización de la polarización, la politización del amigo-enemigo, que está lleno hoy día. Uno ve en las universidades amigos y enemigos, la lógica del amigo y el enemigo. El que no está conmigo es mi enemigo y tengo que destruirlo. Saquémonos de la cabeza eso e intentemos construir, no ficciones, sino que construir realidades en cuanto a que la forma de escribir una constitución no es sobre la base del amigo y el enemigo, sino que es sobre la base de mínimos comunes. ¿Cuáles son esos mínimos comunes? Bueno, yo creo que una comunidad medianamente razonable podrá entender que el progreso es relevante, que la participación es relevante, que el respeto a los derechos fundamentales es clave, que la administración eficiente de un poder limitado es también muy importante. ¿Y cuál es el problema hoy día? Es que queremos constitucionalizar muchos de nuestros mínimos comunes que no son constitucionalizables. No sé si eso es un trabalengua, pero probablemente lo sea. Pero hay muchas cuestiones que no son constitucionalizables que, como es la micro que va pasando, las voy a intentar subir a esa micro. Y entonces nosotros tenemos que, con por prudencia, si nadie se da cuenta de repente, claro, nadie se da cuenta. con sobriedad, tenemos que intentar entender que este es un camino que empieza, que es un camino abstracto, que es un camino donde tenemos que entregarle nuestra voz a ciertos representantes, que ojalá esos representantes sean lo más prudentes, serios posible, que podamos controlarlos en ese sentido, pero una bala de plata o un comodín que poner sobre la mesa creo que es muy difícil de anticipar y de resolver a priori. Miriam, ¿tú estás de acuerdo? Yo quería aprovechar de hacer un comentario, ya que Jorge me interpela. Yo creo que no es un tema de edad, tampoco creo que tiene, porque como que esta idea de que ya no soy joven, de que en unos años más no vamos a estar aquí, yo creo que tampoco tiene que ver con las biografías, sino que yo creo que lo que Jorge hace, y creo interpretarlo, es que justamente es un llamado a que esta Constitución tiene que ser una Constitución, ya que tenemos la oportunidad de dictarnos una Constitución en democracia, a diferencia de otros momentos donde las Constituciones han surgido en otros contextos. Yo creo que el llamado es un llamado el que hace Jorge desde el temor o desde el miedo, como sencillamente dijo Jorge, y no en las antípodas la máxima confianza, una confianza ingenua, no es el caso, no es mi caso al menos. Yo lo que creo que Jorge está llamando a que esta Constitución tenemos que aprovechar el momento para que la podamos dictar de la mejor manera posible. Y hay que confiar, creo yo, en que esa mejor manera posible está a nuestro alcance, en la medida que nuestros representantes políticos puedan lograr los acuerdos para que haya efectivamente orden, seguridad, paz y las condiciones para que un proceso constituyente pueda desarrollarse y que no sea justamente la Constitución del saqueo, sino que sea la Constitución que nos queremos dar. Entonces yo no me pondría como en una situación
de temor, de miedo, sino que es una situación de llamado para que logremos ese tipo de acuerdo y ese tipo de confianza y podamos seguir avanzando. Entonces no es una confianza ingenua, yo creo que la posición es generemos las condiciones para que podamos tener un contexto razonable para que podamos discutir tranquilos sobre una nueva Constitución. Ahora, ¿cuáles son las condiciones mínimas? Enganchando aquello con esto. Yo creo que lo que decía Sebastián, el paso a una nueva Constitución para que tengamos cierta certeza, cierta estabilidad política, social, la paz, tiene que ser justamente un paso institucional. Creo que esa es la apuesta, a diferencia de otros momentos constitucionales que son tras una revolución, tras una guerra o impuesta. Nosotros tenemos la oportunidad de que esta Constitución tenga un espacio institucional. Y en eso está trabajando justamente la Comisión Técnica y ese va a ser el trabajo próximo. Yo creo que uno de los mínimos es que esto sea pronto, porque en la medida que se dilate, la gente se intranquiliza, desconfía y comienza nuevamente a plantearse una situación de inseguridad. Creo que los tiempos juegan mucho en esto. Y lo institucional va a suponer un cambio a esta Constitución. Tiene que haber una reforma a esta Constitución, para que el proceso próximo sea representativo, ya lo decía Sebastián, para que sea participativo, la ciudadanía no puede estar excluida de la discusión de la nueva Constitución. Creo que tendría que ir acompañada de educación ciudadana, cívica, y ahí hay que preguntarse quién hará ese rol. Probablemente, a mí se me ocurre, pueden ser las universidades que tengan un rol preponderante, y también creo que debiera ser inclusiva de todos los sectores de la sociedad. Yo sé que eso es difícil, porque si bien todos estamos representados, la pregunta es quiénes nos representan. Y ahí entonces una discusión sobre, por ejemplo, las cuotas o los espacios reservados para ciertos grupos, los pueblos indígenas, algunos dicen otros grupos, los discapacitados, y por cierto, la discusión que se está planteando por estos días y que yo creo que es muy relevante, que tiene que ver con la paridad de género. Son todos esos elementos que despejados de manera adecuada podrían permitir que esta discusión también se desarrolle de manera institucional e, insisto, logre un objetivo que sea la legitimidad de una posible nueva Constitución. Jorge. ¿Qué fuerzas deben concurrir para que haya mínimos para que la micro no explote? Yo creo que esa es la pregunta. Se me ocurren tantos, y cómo saber cuáles son los ejes. La confianza, dice la Miriam, la confianza, tengamos tranquilidad porque vamos a salir bien. Aquí hay un equilibrio bien complicado, porque si uno tiene demasiada confianza y dice estas cosas no van a pasar en Chile y no tiene miedo, puede meter las patas. Si no tiene ninguna confianza, como la Miriam dice, Jorge, ten un poco de confianza. Si no tiene ninguna confianza, compra dólares, tome el avión y se va fuera de Chile lo más rápido posible, y ninguna de las dos alternativas son buenas. Yo creo que el orden público es el requisito mínimo necesario. Pero el orden público no se escribe, no se logra sin legitimidad, dijo Sebastián. Y tiene toda la razón Sebastián. Entonces el equilibrio es muy difícil. ¿Cómo lograr un orden público con legitimidad? Y nos quedan pocas horas y no podemos hacer un seminario para ver cómo Carabineros hace las cosas y cambiar el mando, porque estamos en la mitad de la pelea, entonces no hay tiempo para seminarios. Esto hay que hacerlo muy rápido y está muy difícil. Lograr el orden público y la legitimidad juntos, sin que se nos olvide ninguno de los dos. Carabineros tiene que tener el monopolio de la fuerza pública para imponer el orden, pero para eso Carabineros tiene que sonar a legítimo, tiene que parecernos legítimo a nosotros y a la señora que le sirve la 11 cuando llegue en la tarde el cabro que ha estado peñasqueando todo el día. A los dos nos tiene que parecer legítimo. Hay muchas partes donde este equilibrio y este logro de legitimidad es esencial. La Miriam señalaba uno que a mí me parece esencial. Para que la convención constituyente sea legítima y siga siendo la micro, una de las tres micros, yo creo que son tres, la paz, la justicia social y la constitución. No creo que la constitución sea la única micro, pero para que esa micro, son tres patas, la mesa se cae entera con una de las tres patas, sin una de las tres patas, son completamente interdependientes. Para que
para que no se caiga esta pata de la Constitución, es necesario que la gente perciba que la constituyente es legítima. Si a la constituyente llegamos los mismos de siempre, los constitucionalistas políticos, ustedes más o menos los conocen, saben que yo estoy en ese piño, si llegamos los mismos de siempre, hombres mayores que ya salimos en la televisión, que nos invitan al Mercurio, si estamos los mismos de siempre, esa constituyente no va a tener legitimidad. Si no hay mujeres, si no hay pueblos indígenas, si no hay... Yo soy el primero en aborrecer las cuotas, creo que las cuotas de resultado rompen la democracia. Yo me fui del colegio de abogados porque dijeron que unos votos iban a pesar más que otros, y me voy a ir de la democracia si vuelven a decir eso. Pero entiendo que en la constituyente tienen que estar sentados los otros, las mujeres, los mapuches, las minorías que han sido postergadas, los gays, los transexuales, todos ellos tienen que estar sentados en la mesa. Yo tengo mi lista de constituyentes, están todos muertos, pero me evocan cosas. Oye, y a propósito ¿Se de los eso. cuento, no? Ah, ¿Se los cuento algunos? un par de nombres, por lo menos. Un par de nombres. Un par de nombres. Mira, la comisión está presidida por el cardenal Raúl Silva Enríquez, porque es el único que sabía de política, le hablaba rudo a los militares y sabía lo que iba a pasar, y era un líder moral. Ese es mi presidente. Está también Bernardo Higgins, porque supo abdicar del poder para que no corriera la sangre y se fue al Perú, y yo creo que terminó loco porque era el padre de la patria y lo habían echado, pero tuvo la sabiduría de irse. Pedro Lemebel tiene que estar ahí porque representa a los humillados. ¿Le puedo preguntar a Una ellos? más, Bueno. la Violeta Parra. La Violeta Parra no solo vivió entre los pobres y entendió a los pobres como nadie, más que todos los partidos políticos. Una vez la llevaron al Club de la Unión para oírla. Y la Violeta, después que terminó, le dijeron, señora Violeta, ¿por qué no pasa a servirse algo? Deben habérselo dicho más elegante. La palabra servirse no se usa en el Club de la Unión. ¿Por qué no pasa a tomar algo? Pase a la cocina. Sí, pues. Sí, pues. Pase a la cocina a tomar algo. Y la Violeta se enfureció y dijo palabras que yo no puedo repetir aquí porque hay damas. Y yo todavía soy caballero. Pero les dijo, váyanse a la... Oye, ¿le puedo de su preguntar madre. a otro de los Termino. Entonces, ¿por qué quiero a la Violeta Parra sentada ahí? Porque es la mujer más digna de Chile, porque tenía una cantidad de rabia infinita y necesitamos que la rabia esté sentada arriba de la mesa y la dignidad también, porque la dignidad es el artículo 1 de la Constitución. Léanlo. Oye, Sebastián, yo le quiero preguntar si Jaime Guzmán debería estar sentado ahí. No. Guau. Yo creo que Jaime Guzmán es el líder político de la derecha más importante de la mitad del siglo XX. Que Jaime Guzmán es un intelectual de una inteligencia infinita y de un liderazgo y un entendimiento de la política como pocos. Que tiene infinitas luces y estoy seguro, yo nunca lo conocí, también debe tener profundas sombras como todos nosotros también las tenemos. Que Jaime Guzmán fue elegido senador y que Jaime Guzmán fue asesinado. Por eso yo creo que sí debe estar ahí. Y sí debe estar ahí para representar a un grupo de personas que ven en él un líder capaz de plantear sus posiciones en una mesa en donde hay otros con los cuales puede dialogar y estoy seguro que acordar y negociar. Porque Jaime Guzmán, sin haberlo conocido, lo insisto, era una persona que creía en la democracia, que trabajó para que el gobierno de Pinochet terminara, y está bien, ustedes me van a decir, pero y todas las cosas que se dicen de él, está bien, no lo niego, pero finalmente una persona como él que fue elegida senador perfectamente podría estar ahí. Pero yo quiero decir otra cosa. Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en creer
que el futuro de nuestro país se juega en las próximas décadas exclusivamente por el origen que tenga la Constitución, por la calidad de los constituyentes. Yo les quiero preguntar quién estaba en la Constitución del 25, quién escribió la Constitución del 33, probablemente podemos mencionar solo un par. ¿Ah? Cómo se juega el éxito de las constituciones no es exclusivamente en su origen, sino que es principalmente en su aplicación, en que sea un instrumento eficaz. Porque nosotros podemos tener los más sabios y representativos personajes escribiendo una constitución, que van a escribir la mejor constitución, pero si esa no es una constitución que se vincule con la forma de administrar el poder y que permita avanzar hacia el progreso de las naciones, va a pasar como tantas constituciones latinoamericanas que se hacen y deshacen sin ningún problema. Por eso el origen es muy importante, lo sabemos, pero también tan importante como el origen es cómo esta constitución va siendo eficaz, va una constitución como esta solucionando o permitiendo que nuestro país resuelva sus controversias dentro de las reglas del juego. Entonces, no crean que cuando ustedes votan por el futuro convencional que estará en la comisión convencional, si es que ocurre lo que suponemos puede ocurrir, ahí se acaba todo. No, cada momento de aplicación de esa Constitución es relevante para el futuro de nuestro país. Una pregunta cortita a propósito de eso, cuando hablamos de que es muy importante que el pueblo legitime esta Constitución, cuando hablamos de que es importante su legitimidad, que sea lo más amplia posible y todo, y es una pregunta bien corta, ¿a ustedes les calza, les convence la idea de que los menores de 16 años tengan que votar? Porque es en ese contexto que se plantea eso, ¿no es cierto? ¿Puedo meterme antes de ¿Sí? la Miriam? Es que quiero meterme antes de tu pregunta. Quiero concordar con Sebastián en dos cosas y quiero discrepar en una. Él dice que sí, que Jaime Guzmán tiene que estar sentado, porque fue el gran líder y el mejor intelectual y el mejor constitucionalista que ha tenido la derecha en el siglo XX, lo firmo. Yo creo que la derecha tiene que escoger ellos a sus muertos que van a sentar en la comisión, si es que evocamos muertos. Y si Sebastián dice que tiene que estar Jaime Guzmán, yo firmo. Porque la derecha al menos tiene que tener un tercio en esa comisión. Si no, no va a ser la constitución de todos. Y ellos escogen a sus representantes, la democracia representativa. Ellos los escogen y si ellos escogen a Jaime Guzmán, yo feliz. Yo fui alumno de Jaime Guzmán, yo sí lo conocí. Y no creo que haya sido demócrata sin apellidos. Yo creo que fue demócrata, pero creyó en la democracia protegida. Creyó en la democracia a condición de que no mandara el pueblo, mucho. Creyó que mandara un poco, que parecía que mandaba, pero que no mandara del todo. Aún así, él sí fue demócrata en algunos momentos, muy demócrata. Acordó o entendía de política como nadie. Le dio la pasada a Gabriel Valdés para que fuera el presidente del Senado. Y una persona así de compleja, así de inteligente, así de política, así de saber qué es lo posible. No hemos hablado de Elwin, Elwin está en mi convención de todas maneras, porque entendía que la política era el arte de lo posible, era en la medida de lo posible. Y Guzmán también, por lo tanto yo creo que Guzmán debiera estar ahí, pero lo escogen ustedes. Pero yo creo que nosotros también escogeríamos a Elwin. Tengo la impresión de que la centroizquierda hoy día ya no escogería a Elwin. Ya, yo creo que sí. Oye, y la legitimidad de origen, yo quiero suscribir plenamente lo de Sebastián. Las constituciones tienen origen y tienen transcurso y la legitimidad pero quiero contar una última anécdota. La constitución del 25 tuvo un momento muy clave. Estaban discutiendo todos los constituyentes y en esa convención de forma, que era la única que importaba, la otra no existió. Y se daban razones y qué sé yo, se argumentaban. Y de repente había un general, se llamaba el general Navarrete. Y el general Navarrete golpeó la mesa de repente y todo el mundo entendió que el general había golpeado la mesa. No puedo que los generales golpeen. Esto no le es indiferente a las Fuerzas Armadas, esto se aprueba, dijo. No sé qué artículo sería o si todo. ¿El régimen de gobierno? El régimen de gobierno. Sí. Mira. Unos querían parlamentarios, otros querían presidencial. Esa es la clave de la Constitución, no los derechos.
esto no le es indiferente al ejército. Y ese fue el minuto en que se destrabó la discusión, todos entendieron, porque era el general el que había golpeado la mesa y la había golpeado fuerte, hubo constitución con ilegitimidad de origen, el que había golpeado la mesa no era el pueblo, era un general de ejército, y la constitución del 25 se legitimó. Costó mucho, no rigió hasta el 32, pero entre el 32 y el 70, ustedes me van a decir el 68, eso van a decir el 73, pero rigió. Hasta el 11 de septiembre más o menos rigió. Son hartos años, es una generación entera, es una buena constitución. Bueno, y los Pero 16 golpearon la años, mesa. cada uno me tiene que decir cortito qué es lo que piensa de los 16 años, que es uno de los temas que se ve más difícil, ¿no es cierto?, donde hay más polarización y más división. Tú, Miriam, ¿qué piensas? Vuelvo a una cuestión de... Nadie te va a contestar. No, sí. Bueno, tú no nos has dicho a quién pondrías tú en la convención. Yo pondría a todos los vivos, porque creo que todos son Pero ¿cuál es elegibles. vivo? Porque está lleno de vivos. No, yo creo que Todos. todos. Está lleno de vivos. Es un chiste, porque Porque son claramente todos vivos, la son lista, todos vivos Todos además. vivos. la lista que ha hecho Jorge es una lista que probablemente muchos podemos compartir. Pero yo creo que no hay que limitarse en quienes podrían ser parte de la convención. Todo lo contrario, yo creo que el desafío es pensar que todos nosotros, el que tenga interés, el que tenga voluntad, puede ser parte de la convención. Yo creo que esta es justamente una de las características que en otros contextos no. Y por eso me alegra escuchar a Jorge cuando se refiere a las cuotas, que ha sido reacio a las cuotas de género, pensar que este es un momento distinto, porque esta no es cualquier ley, es la Constitución, porque este no es cualquier momento, es un momento constitucional, y por lo tanto, todas aquellas cuestiones que en general nosotros nos ponemos como límites para pensar en una democracia representativa, quiénes pueden ser sus representantes, cambia de alguna manera cuando estamos pensando que aquí se va a celebrar un gran pacto social, un gran pacto político, que tiene que ser duradero, que tiene que ser legítimo. Y desde esa perspectiva, entonces, la lógica de una democracia representativa e inclusiva cambia. Hay muchas razones, por ejemplo... ¿Incluyendo a la familia? ¿Incluyendo a la familia? ¿A las familias? Sí. ¿En qué sentido la familia? Que es el artículo número 1, las personas, ¿no es cierto? El núcleo fundamental de la sociedad Sí. es la familia. Y aquí no hemos hablado de la familia. No, Sí, yo Yo creo- hemos podido entrar yo poco sí. en el Yo poco creo que en el detalle. claro, en algún momento podemos hablar de la familia, pero Yo sí. No, es el artículo 1. Yo ¿Sí? sí hablé de las familias de los que estaban tirando piedra y tomaban once Y después tomaban con la once de la mamá. noche. Y hablé de las hijas de los militares que habían estado en el Parque Arauco y le contaban al papá, yo hablé de la familia. todos tenemos familia. Perdón, Miriam. Y con respecto a la pregunta, yo creo que la reiteración, es probable que después de esta conversación uno se lleve que la palabra más reiterada sea legitimidad. Creo que todos lo hemos dicho, todos la representamos, todos la reflejamos. Y si queremos que la Convención Constituyente sea legítima, estamos pensando que todos nosotros deberíamos participar en la elección, debiéramos decir si queremos nueva Constitución, y todos pueden ser un convencional constituyente, sin limitaciones. Pero también tenemos que pensar quiénes pueden escoger esos convencionales constituyentes, y mientras más amplio sea el espectro de esa elección, más legitimidad. Los 16 años, los 18 años, los 21 años, en mi época yo era mayor si tenía 21, ahora se es mayor si se tiene 18. Las personas con 16 años se podrían casar. Hay responsabilidad penal antes de los 18 años. Entonces, ¿por qué no tener 16 años y poder escoger a un convencional constituyente? ¿Tú, Sebastián? ¿Estás de acuerdo? Yo este es un tema que he pensado pero no tengo resuelto. A mí me parece que en abstracto no hay ningún problema en mover la edad y eso será una decisión que habrá que discutir. Hoy día sí me parece que, no por una cuestión de edad, sino que por una cuestión eventualmente generacional, hay una cierta conciencia de los derechos en una generación y una escasa conciencia de los deberes y del respeto a las reglas con las que convivimos. Yo corrijo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica una serie de ensayos que al final lo que hacen es justificar la violencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Entonces, yo a veces pienso que quizás que participen en las elecciones sea una forma de canalizar esa... Subirlos a la micro. Subirlos a la micro. Pero hoy día, Es un deber. no sé si por mi escepticismo total, pero no ¿Y sé tú, si Jorge, me cómo subiría lo a esa ves? micro. Mira, yo no lo había visto
tantas cosas que no vimos. El estallido social no lo vimos venir, no vimos la rabia que se había acumulado, no vimos la dignidad en la Constitución, se nos olvidó. Tantas cosas que no vimos y yo este problema no lo había visto, y cuando tú cierras este panel diciendo deben votar los de 16 años, yo digo, esto es importante parece, me parecía que era una estupidez que estaban poniendo en la discusión. Y la Miriam me explica por qué es importante y tú ya habías entendido que era muy importante, por eso cierras con esto. Yo tengo que pensarlo porque no lo había pensado y Sebastián hace una advertencia muy grande, pero termina con una reflexión muy sabia. Si no lo subimos a la micro, o sea, si no votan, van a seguir abajo y van a seguir tirando peñasco. Entonces, a lo mejor es otra oportunidad de... si se suben arriba y tiran peñascos adentro de la micro, también es bien complicado. Entonces, no sé, yo no lo he pensado mucho. Termino con esto. La Miriam, que nos llama a tener un poco más de calma, yo no tengo mucha calma estos días, dice... Yo también vivo en la Plaza Italia. Somos vecinos. ¿Cómo duerme? Bueno, casi no duermo. O sea, digo, el optimismo ¿Cómo tienes y el calma si escepticismo. casi no duermes como yo? Somos vecinos, si no, llevaremos 3 cuadras de Ya. distancia. Oye, nos vamos a ir juntos entonces, si es que podemos, si no nos quedamos por aquí. Oye, la Miriam, que tiene más sabiduría que yo, a pesar de que vivimos debajo de las bombas lacrimógenas y del humo y de los peñascos, dice, Jorge, la convención va a estar constituida por los vivos, no por los muertos. No sé si a los 16 o a los 18, pero va a estar por los vivos. Y son los vivos y somos todos los que tenemos que escoger. Yo digo sí, tienes toda la razón, Miriam. Yo creo que los vivos, yo solo estaba evocando a los muertos. Si los vivos no evocamos a los muertos, si olvidamos la historia, lo vamos a hacer mal. Si no evocamos aquí los vivos a los detenidos desaparecidos, yo sé que es duro lo que estoy diciendo, si no evocamos a los que murieron, si no evocamos a los pajarones que estaban diciendo esto no pasa en Chile, si no evocamos a O'Higgins que se fue al Perú, si no evocamos todas esas cosas, a la Violeta Parra y su dignidad, si no los evocamos a ellos, solo los vivos vamos a poder hablar, pero si no evocamos a los muertos, yo creo que lo vamos a hacer peor. Desgraciadamente se nos fue muy rápido el tiempo. Tengo una cantidad, no es que haga siempre encuentros, pero hago algunos. Nunca había tenido tantas preguntas como ahora, jamás. Así que creo que vamos a tener que hacer un segundo encuentro, de todas maneras, o un tercero y un cuarto, porque este tema va para largo. Pero antes de terminar, yo creo que sería súper importante, porque se han hablado muchas cosas, que cada uno se llevara algo, y por eso le quiero pedir a cada uno de ustedes que tenga un minuto para cerrar, lo que crea que es importante, que cada uno de los que escucharon hoy día en la mañana tiene que llevarse para su propia reflexión, para también su propio grupo, su propio, digamos, difusión de esto, porque como todos ustedes han dicho, aquí estamos comenzando un camino que también tiene mucho que ver con conversar, con difundir, con interesar a otra gente, con producir debate, y eso va a ser súper importante en que todos realmente participemos y, como ustedes han dicho, también le demos legitimidad a todo lo que está pasando. ¿Qué quiero llevarme? Una micro chica, apiedrada, media quemándose, entera rayada como está el centro de Santiago, una micro chica que todavía anda, apenas anda. Quiero que vaya manejada por una mujer. Yo propongo a la Miriam, puede ser nuestra conductora, porque yo no la conozco, pero las dos son muy sabias y son muy habilosas. Yo las pondría a conducir, sé que tiene que estar conducido por una mujer. Yo quiero ir en la micro y quiero ir cerca de Sebastián. Y al otro lado necesito a alguien bien de izquierda, Gabriel Boric, no sé. Tenemos que ir los tres en la micro y tenemos que ir conversando hasta que nos pongamos de acuerdo. Porque aquí de la micro no se baja nadie. Si se bajan lo van a peñasquear. Afuera están peñasqueando muy fuerte o le van a disparar. Así que quiero llevarme una micro, quiero ir sentado para arriba. ¿Quedarán asientos todavía? No sé, pero con Sebastián y con uno de izquierda. ¿Sebastián? Sí, yo quiero dejar dos ideas. La primera, a propósito de tu planteamiento, que evidentemente tenemos un problema de orden público, pero yo quiero transmitirles que hoy día la violencia no se controla con balas. Muchos de ustedes quizás piensan en lo más profundo que ojalá
esas fogatas que hay en la Plaza Italia fueran controladas con balas. Pero eso puede ser una solución en el segundo, pero nunca, jamás será una solución hacia el futuro. Ese es el problema, porque si no sería muy fácil. La violencia que hoy día somos testigos no se controla con balas. ¿Cómo se controla? Con inteligencia, con políticas públicas, que no lo sé, y con legitimidad. Y eso es lento. Por lo tanto, tenemos ahí una discusión de mucho más largo aliento que nos agobia, que nos angustia porque el problema es hoy, pero en lo que yo creo que tenemos que estar seguros es que no se controla con balas. 2. Yo voté por este gobierno y yo sigo siendo del 12% que apoya este gobierno. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también votaron por este gobierno y hoy día consideran que ha traicionado aquello por lo que votaron, porque se subió a una micro que no estaba en el paradero o no estaba en el terminal al momento de iniciarse. No era su micro. No era su micro. Pues bien, yo les quiero decir que los gobiernos tienen que adecuarse a las circunstancias. Los gobiernos tienen que ser flexibles para intentar responder ante demandas ciudadanas que pueden no ser solo de sus electores, pero son demandas ciudadanas muy sentidas. Y cuando la micro va pasando, bueno, cuando la micro se viene encima, hay que responder a ella. Y el camino constitucional es una micro que, por diversas buenas o malas razones, por presiones más o menos intensas de la izquierda, parecía y sigue pareciendo hasta hoy ser la micro adecuada para resolver algunos de nuestros problemas y para, lo más importante, empezar a encontrar nuestros consensos políticos, sociales y económicos que hemos visto aparentemente están dañados. Yo quiero terminar con una frase de Hannah Arendt que define como política como la coexistencia y asociación de personas diferentes. Nosotros tenemos que pensar en nuestra coexistencia y nuestra asociación. Para eso, si algo puede servir este debate constitucional. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Yo quiero celebrar que esta mañana ya hemos estado reunidos no hablando de los contenidos. Creo que no era ni el espacio ni somos nosotros los que podemos hablar de los contenidos de una Constitución, porque es justamente lo que tiene que discutir el órgano que se defina. Pero yo me llevaría la micro llena de criterios, más allá de quienes conduzcan o quienes se suban a la micro. Y creo que los criterios tienen que ver con lo que hemos conversado esta mañana y que tienen que ver con democracia, que tienen que ver con representación, que tienen que ver con inclusión, con participación, con diálogo, un diálogo donde realmente nos sentemos a conversar para persuadirnos, no para imponer ideas, para llegar a acuerdos. En definitiva, yo creo que esa micro tiene que estar blindada de legitimidad. Eso. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su interés y tendremos que hacer otro para contestar todas las preguntas.